Bueno, si lo tuviéramos que comparar con el arte culinario, podríamos decir que Alberto Fernández quiso hacer en el día de ayer una ensalada de frutas, ¿no? Porque en medio de un Zoom con el presidente español, Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Quiso tener un gesto con los europeos en general y en esa ensalada de fruta mezcló algunas citas de un músico y de un premio Nobel. Quiso caerle bien, agradarle al presidente español que estaba con Alberto Fernández y dijo cualquiera. Declaraciones, llamarlas polémicas es poco, ¿no? Repudiables, que han disparado enojos, críticas y que generan, la verdad, una sensación de vergüenza por los múltiples equívocos, además, que incluyó en su cita. Lo escuchemos. El presidente Alberto Fernández, declarándose europeísta, ante el presidente español y hablando de la inmigración argentina y al mismo tiempo siendo despectivo con varios actores. A ver. Soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, ahí estaba la mezcolanza, la ensalada de fruta. El presidente dice citar al destacado escritor mexicano, premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, pero no. Claro, para mí el problema estuvo, humildemente lo digo, en el verbo. Alberto Fernández usa el verbo salir. Y como una humorada, casi como un juego de palabras, el premio Nobel mexicano, Octavio Paz, utiliza la palabra descender, que no es lo mismo en este contexto. Y por eso vamos a repasar la frase original, la cita original del premio Nobel Octavio Paz. Sí, que no la escribió él, no está escrita por el propio Octavio Paz, sino que fuentes confiables dicen que era una expresión común que él tenía verbalmente, Octavio Paz. Los mexicanos descienden de los aztecas, habría sido la frase original de Octavio Paz. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, a los brasileños no los menciona, y los argentinos de los barcos. Claro, ahí está, utilizando justamente, haciendo un giro entre el verbo descender y la descendencia de las personas. Claro, y en realidad Octavio Paz tiene razón, porque especialmente las corrientes inmigratorias de la década del 40, del 50, del 30, descendían de los barcos. Bueno. Era uno de los especiales medios de transporte en esa época. Justamente haciendo un giro y una comparación entre la descendencia de la raza y de la sangre y la descendencia precisamente que tenemos nosotros, la mayoría, españoles, italianos, franceses y demás. Bueno, para mí eso mal el verbo. El furcio del presidente Alberto Fernández generó críticas, enojos en México, en Brasil y también en la Argentina de muchos descendientes de pueblos originarios, punto en el que ya nos vamos a detener. No es lo mismo decir, salieron de la selva que descendieron de los aztecas, por decir. El presidente en Twitter interviene en la discusión pública así. Se afirmó más de una vez, dice, ya no cita a Octavio Paz porque ya estaba anoticiado de que en realidad lo que había hecho era reproducir una letra de Lito Nevia. Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. Intenta acomodar las cosas el presidente sin reconocer su error, su cita equivocada. Y acá es donde, en teoría, pide disculpas. A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas, pone en Twitter ayer el presidente Alberto Fernández. Hoy a la mañana volvió porque se ve que no se quedó tranquilo porque se dio cuenta que las críticas y las recriminaciones iban en aumento pese a sus tweets de ayer y hoy agregó, quería que fuera una frase, entre paréntesis, samba,
que hable de nosotros y de esta tierra que amamos. Le siguió sumando frutas Entre a esa paréntesis, ensalada, ¿eh? sí, entre paréntesis, ahí con la mayúscula Latinoamérica. Y es mezcla de todos. Lito Nevia, Y ahí lo mete, a él Lito, estaba claro. citando, sintetiza mejor que yo el sentido real de mis palabras. Claro, porque Lito Nevia, precisamente, bueno, él es un confeso admirador de Lito Nevia. Y amigo, tiene vínculo personal Sí, con sí, el sí, músico sí. que es el verdadero autor de Ahí la está. frase que menciona. Salimos de la selva, no es lo mismo que descendemos de los aztecas. Esto por decir, tuiteó o de- tratando de establecer una ironía, sin nombrarlo expresamente, el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Él, con un grupo de gente de una tribu, de una comunidad originaria, en la selva, y lo único que escribió, selva y la bandera de Brasil. Y un ex mandatario mexicano le salió al cruce a Alberto Fernández, Felipe Calderón, tuiteando: ¿qué tal la cita de Octavio Paz? Ay, sí, Bien sí, no. europeos, entre comillas. Y se pregunta, ¿será un complejo? Pero le falta un poquito de cultura al presidente de Argentina. Acá decimos, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente. Claro. Bueno, una verdadera ensalada de frutas, ¿eh? Un papelón. Un papelón. Bueno, y también se reflejó en las redes, ¿no, Mariano? Es porque en nuestro país muchas veces se acude al humor, al sarcasmo, a la ironía y muchas veces decimos mejor reír que llorar. Si no, fíjate la creatividad en los memes, en las distintas fotos que se empezaron a compartir en los grupos de WhatsApp. Esta fue una Alberto ahí con su melena. Esta fue otra, haciendo referencia a los memes también. Indios, otro, selva europea. Mira esta, vino en barco, selva, indio, también haciendo referencia a las memes en las redes. El asesor de Alberto que escribió el discurso, indignado, imagínense, el grupo de asesores no debía hacer eso, obviamente. Y el hacer así escrito, ¿no? Bueno, mucho Twitter, mucho WhatsApp. Este también, bastante creativo. La descendencia, el uno, el otro y el ícono del barco y del hombre para Argentina. Por eso te digo que reír a veces. Esta es muy buena y corre riesgo de generarte que se te pegue la canción. Aea, yo soy europeo. Aea, lo dijo Alberto, lo dijo Alberto. Bueno, en definitiva, la tendencia en las redes de un lado y del otro, los hermanos latinoamericanos acá también, como diciendo tiki, tiki de noticias. Los argentinos somos Brad Pitt. no. Claro. Brad Pitt con la camiseta de la selección. Entra un mexicano, un brasileño y un europeo a un bar, también llevando Alberto en modo stand-up. un poco de humor, Alberto en modo stand-up, Alberto en modo escenario. México, Brasil y Argentina, los Simpsons siempre son una fuente inagotable para generar creatividad con los memes en internet. A las 2:41 del mediodía nos volvemos a poner serios porque hablamos esta mañana con el que fue el expresidente del Instituto de Cultura Aborigen a nivel nacional. Y esto nos decía de cómo desde los pueblos originarios tomaron el tema. Profundamente doloroso y seguramente lo han sentido como mucho más dolor las comunidades que están en el lugar, que están en el territorio, que son discriminados permanentemente, ¿no? Y creo que no vale la pena agacharse la cabeza frente a aquel injusto con unos miembros de aquel pueblo que avasalló esta parte del territorio, que se llevó todas las riquezas, un representante de esa nación se lo dice y uno tiene que arrodillarse nuevamente, decirle que uno es igual que ellos. Y no es así. Él podría haber dicho, están los europeos, los que descendemos de los europeos, también están las comunidades originarias. Creo que eso sí hubiese sentido lo más cabal, ¿no? Eso sí hubiese definido un poco más Un poco la más identidad de la realidad. Argentina. Claro, porque no es reconocer, no es negar lo otro tampoco. Sería injusto negar lo otro, ¿no? Porque estamos hablando de una vida de pueblos que actualmente, en 2021 estamos hablando, donde se componen de esta diversidad. Por eso nosotros apostamos a la pluriculturalidad, a la diversidad étnica en el territorio. ¿Les alcanza con el pedido de disculpas que hizo el presidente? Yo creo que está bien el pedido de disculpa, pero no es suficiente eso. Que a partir de ahora
se vea esas disculpas en actos concretos, en hechos concretos con las comunidades originarias. Por ejemplo, por decir, una política que apunte, ¿no?, que apunte al acompañamiento de los pueblos originarios.